muchos de los momentos que yo más contento me sentí como simpatizante, aficionado de los Tigres, están ligados a Ricardo Ferretti. Por ejemplo, obviamente el título del 2011, de la Apertura 2011, cuando logra ser campeón de liga después de 29 años ante el Santos Laguna, un momento impresionante en donde el liderazgo, la estrategia y la condición física impuesta por Ricardo Ferretti, además de la disciplina, fueron factores clave para que funcionaran juntos talentos como Danilo Verón, como Héctor Mancilla, como Lucas Armando Lobos Mac, como Damián Álvarez, encontrarle otra posición a Carlos Salcido. Y aparte también el potenciar canteranos como Manuel Viniegra, como Israel Jiménez e incluso Enrique Palos. También el campeonato de Pumas, el campeonato de América en la final de Navidad, el título contra Rayados, la final de Libertadores, en fin. Tuca Ferretti ha estado ahí. En los éxitos más importantes en la historia del Club Tigres, o en algunos de ellos, ha estado Ricardo Ferretti de Oliveira. Yo tengo el gusto de conocer a Tuca. En un par de ocasiones he tenido la oportunidad de compartir los alimentos con él durante horas y horas y horas. Me acuerdo que había salido una fotografía de... Estábamos en un elevador, salía Willy, Furcada de Tuca, que son los que se ven. Del lado derecho aparece Toño Sancho y yo estoy en el muro. Traigo una camisa como verde oscuro. Esa fue una de las comedias donde me tocó estar, que mucha gente empezó a tomar esa foto como si hubiéramos estado haciendo algo malo, juntándonos con un técnico, como si hubiéramos estado haciendo cosas extrañas, malas, pero no. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, pues habíamos estado hablando de fútbol. Déjame mover para acá porque ahí hay un hoyo verde que se nos cayó una playera, pero a ver, ya lo tapé. Y no, habíamos estado platicando de fútbol, de cómo había el equipo, de lo que venía para él. Y lo dijimos en su momento, ¿no? Después, tiempo después, también hace no mucho tiempo nos juntamos para platicar. Ya él ya no estaba trabajando en el equipo de Juárez. Él fue semanas previas a que tomara Cruz Azul igual. Hablamos de fútbol, nos reímos, anécdotas, historias, táctica, estrategia, jugadores, un montón de situaciones que he tenido, insisto, la dicha de haber compartido los alimentos con él durante horas. Cuando sale de Tigres, cuando le toca salir del Club Tigres, que no lo corren, sino que no lo renuevan, me acuerdo que seguía yendo a su oficina y había obviamente opiniones muy divididas de si se tenía que ir o no se tenía que ir. ¿Se acuerdan aquella vez del famoso pollo pelón que lo sacaron del estadio por gritarle al Tuca? Y un montón de cosas que estuvieron pasando en esos días, que obviamente no era la manera más digna y decorosa de salir. Yo creo que obviamente también el Tuca no quería irse de Tigres, él quería continuar en Tigres. Y a lo mejor si hubiera estado él de acuerdo en que termine el ciclo y todo ese tipo de situaciones, tal vez hubiera tenido una salida como se merecía. A mí me hubiera encantado que el Tuca Ferretti se fuera en la cancha del Volcán, ovacionado por el público. Lamentablemente se tuvo que ir perdiendo un repechaje ante Atlas de Guadalajara. Pero en fin, el tema de este video es, ¿fue un error que se haya ido Tuca Ferretti? Después de lo que hemos visto con Miguel Herrera, lo que vimos cómo se va Diego Coca, lo que estamos teniendo actualmente con Chima Ruiz, ¿es un error que se haya ido el Tuca Ferretti? Siempre que hablamos de entrenadores, pues nos encanta utilizar como primer parámetro para juzgar lo bueno, lo malo, la cantidad de títulos logrados. Él consiguió 5 ligas MX, la del 2011, 2015, 16, 17 y 19 ante León. Una Copa MX, la del Clausura 2014, antes de la Copa del Mundo, que le ganan a Lebrijes. El último gol de Lucas Lobo se dio aquel día. 3 torneos de campeón de campeones. 15-16, 16-17 y 17-18 fue tricampeón. Una liga de campeones que es lo que tanta falta le hacía a la institución. Un título
un título internacional. Y además algunos otros logros importantes que no terminaron siendo títulos, no terminaron siendo el primer lugar, como la Copa Libertadores de 2015, solamente 3 equipos mexicanos han logrado llegar ahí, y lo que solamente un club de CONCACAF ha logrado, una final del Mundial de Clubes. Son números excelentes para el proceso de un técnico en México. Yo sé que de pronto hay gente que no dimensiona, porque esto es bien importante, hay gente que no termina por dimensionar lo bueno y pasan de la exigencia a lo absurdo. Me refiero a lo siguiente. Sí, ganó 5 ligas, pero ¿cuántos títulos, cuántos torneos dirigió? No, pues dirigió 20, pero ¿cómo? Ganó 5 ligas y perdió 15. A eso me refiero, a la gente que no le, que algo tienen mal por acá, que no terminan de entender. El estilo de juego del Tuca Ferretti era reconocible. Tú podías ponerles una máscara a todos los jugadores. Podías hacer, es más, te lo voy a escribir así. Cuando el Tuca Ferretti dirigía a Tigres, a todos los equipos de Liga MX, podías cambiarles el uniforme, ponerles el mismo uniforme a todos taparles la cara, que todos jugaran con máscara, no verlos, no saber las alineaciones ni nada, y saber cuáles eran los Tigres del Tuca Ferretti. Porque tenía un estilo de juego súper reconocible. Te gustara o no te gustara, sabías perfectamente a qué jugaba y cómo jugaba el Tuca Ferretti. Además ganó títulos, ganó 5 ligas, final de Libertadores, final del Mundial de Clubes. Fue un error que se haya ido de Tigres, fue un error que en aquel momento Mauricio Culebro, los dirigentes de Cemex, toda la dirigencia de Tigres, hayan decidido ya no renovar al Tuca Ferretti. Después de ver lo que ha pasado con Miguel Herrera, con Diego Coca, lo que estamos viviendo ahorita con Chima Ruiz, ¿fue un error que se haya ido el Tuca Ferretti? Yo creo que no. Yo creo que la decisión correcta en aquel 2021 era que el Tuca Ferretti ya no continuara al mando del equipo, porque los ciclos se acaban y porque difícilmente iba a lograr que Tigres regresara a esos estándares de exigencia que él mismo puso. Tuca Ferretti construyó algo tan grande en Tigres que ni siquiera él mismo podía igualarlo. Además también cabe mencionar que Ricardo comenzó desde años atrás a tomar control de otras cosas que no le terminaban de corresponder a él. Tema de qué uniforme utilizar, tema de qué jugadores iban a conferencia de prensa, de qué jugadores salían en qué comerciales, todas esas situaciones, Tuca Ferretti las llegó a controlar cuando había puestos directivos para cada una de esa toma de decisiones. Y ese exceso de control es lo que también termina por ya no querer que siga Tuca en la institución. Querer un cambio, que yo lo veía necesario. Hoy es muy fácil decir, perdónanos Tuca, no debimos correrte, perdónanos Tuca, vuelve Tuca, cuando yo creo que ya no es así. Es como cuando, ¿se acuerdan que antes a cada rato sonaba, que vuelva Walter Gaitán, que vuelva Lucas Lobos? Cuando no los veían jugar, físicamente ya no estaban bien. Lo mismo pasa con Tuca Ferretti. Cuando se iba Miguel Herrera y que Tuca estaba desempleado, había gente que decía, oigan, pues ahí está el Tuca, háblenle. Háblenle al Tuca, viene, sí, no, y él acuérdate lo que nos dio. Porque al momento en que mucha gente quería hablar de entrenadores, o cuando hablan de alguien como el Tuca Ferretti, automáticamente se van al momento en donde se vivió de una forma bien chingona. Cuando ganabas títulos y goleabas y jugabas así, jugabas asá, pero se van a pensar en el pasado y no necesariamente en el futuro. Hoy Tuca Ferretti definitivamente y obviamente y lógicamente ya no tiene la misma energía que tenía en el 2011, en 2015, 2017. Hasta él mismo dice que ya ve mejor los partidos desde los palcos. Ya ni siquiera está en todos los juegos en la cancha, en la banca. Lo hizo en Juárez, lo hizo en sus primeros partidos en Cruz Azul, que digo que fue por Joaquín Moreno y todo eso. También tiene que ver con que él ya prefiere estar en palcos. Lo hizo en Juárez, insisto.
Tuca Ferretti fue algo extraordinario e irrepetible, porque esto sí se los voy a decir, esto sí les tiene que quedar bien claro, que había gente que decía, tú eres anti-Tuca, bla, 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 puras tonterías, yo no soy anti nada y no soy pro nada, yo soy pro fútbol nada más. Hay personajes, o bueno, no, personajes no, ¿qué palabra puedo utilizar? Ahí te va, ya sé qué palabra utilizar, que creo que entra muy bien. Hay ciertos fenómenos futbolísticos y sociales que ha vivido Tigres en los últimos años. Puntualmente son tres: Ricardo Ferretti, Nahuel Guzmán y André Pierre Gignac. Esos tres futbolistas y entrenadores que ha tenido Tigres y que han sido fundamentales para ganar títulos, los tres, yo sé que son grupos y equipo de trabajo y el gol de Dueñas, lo sé perfecto, pero los tres personajes más importantes para que Tigres haya ganado tantos títulos son Nahuel Guzmán, André Pierre Gignac y Ricardo Ferretti. Y te voy a hacer una cosa, son irrepetibles. No vas a volver a tener nunca un técnico como Ricardo Ferretti. No vas a volver a tener nunca un portero como Nahuel Guzmán. Y jamás volverás a tener un delantero como André Pierre Gignac. Jamás. Yo sé que nunca digas nunca y que hay que ser positivos, lo entiendo, pero también hay que tener realismo. Esas tres personas que se juntaron en el momento preciso de sus carreras, en un equipo para llevarlos a lo más alto de su historia, jamás se volverán a repetir. Perderíamos el tiempo buscando sus sustitutos. Había que disfrutarlos. Hubo que disfrutar al Tuca con lo bueno y lo malo. Hay que disfrutar a Guiñac con todo y que le anda pegando barridas a niños de la sub-20. Hay que disfrutar los últimos años de Nahuel Guzmán, que por cierto, a Nahuel le queda un año de contrato, a ver si renueva. Hay que disfrutarlos porque son irrepetibles, son fenómenos irrepetibles, deportivamente y socialmente irrepetibles. El mejor entrenador en la historia del club, el mejor portero en la historia del equipo y el mejor jugador en la historia de Tigres. Irrepetibles. Ni con 20 millones de dólares vas a poder encontrar a alguien como ellos, hombre. Yo no creo que haya sido un error que Tuca Ferretti hayan decidido ya no darle continuidad en Tigres. Yo creo que ya era un proceso terminado, ya era un proceso cumplido, era un ciclo hecho. Pero es natural que en estas instancias, que en estos momentos haya muchas dudas de si debía o no debía continuar Tuca Ferretti. Yo creo que no. Yo creo que tenía que irse en ese año, cuando llegaron a la final del Mundial de Clubes, antes de que las cosas se empeoraran. Y ojo, ese año, insisto, van al Mundial de Clubes, gran partido contra Palmeiras, llegan a la final, pero recordemos un poquito de cómo jugaban en Liga. Pésimo. Era un equipo peor que lo que estamos viendo hoy del Chima. Peor. Eliminados en repechaje. Solamente que de eso no nos acordamos. Pero vamos a intentar hacer memoria. Los últimos Tigres del Tuca Ferretti, los del Clausura 2021, hablando de Liga, eran peor que los actuales Tigres del Chima Ruiz. Peor. Tuvieron ese momento altísimo del Mundial de Clubes, en donde todo se juntó. Pero esos torneos de 3 partidos, del Ulsan Hyundai, de Palmeiras y de Bayern Múnich, no te pueden definir el rumbo de un proyecto. Son muy emocionantes e históricos, pero no te pueden definir el rumbo de un proyecto. El último torneo del Tuca Ferretti con Tigres fue peor que el de Chima Ruiz actual. Solo que de eso no nos queremos acordar. Gracias por ver este video. Yo soy Edu Torres y esto es Hora del Deporte. Ya llegamos a los 10,000 suscriptores y ahora vamos por 20. Queremos 20,000 suscriptores, 20,000 personas que se suscriban a nuestro canal, que estén al pendiente de nuestras novedades, entrevistas, reportajes y esta clase de videos en donde tratamos de diario hacer algún comentario que dure entre 8 y 15 minutos para estar con ustedes compartiendo, debatiendo e informando y por supuesto también dando algunos datos. Gracias por vernos, insisto, gracias por suscribirte
y te invito a que sigas con nosotros. Por ejemplo, hoy es jueves, mañana es viernes de negocios con José Perales. Mañana tenemos un muy buen reportaje de negocios relacionados al deporte, de cómo Netflix ha influido en el deporte moderno. No se lo pierdan, hay datos, hay historias, hay casos puntuales, hacemos recomendaciones de qué ver deportivamente en algunas plataformas para que no se lo pierdan. Gracias y hasta la próxima.